deshazte de él. No quiero un hijo, dijo el millonario director ejecutivo. 3 años después, la vio con trillizos y no pudo moverse. El cheque aterrizó sobre la mesa de cristal entre ellos como una sentencia de muerte. 6 ceros que supuestamente borrarían 3 meses de promesas y un futuro que nunca existiría. Las manos de Sofía Álvarez temblaban mientras miraba el pedazo de papel, su reflejo distorsionado en la superficie pulida debajo. La oficina en el penthouse ahora se sentía como una jaula, todo ese vidrio, acero y cuero caro de repente asfixiante. Había ensayado ese momento frente al espejo durante 3 días, probando diferentes formas de decírselo, imaginando su sorpresa convirtiéndose en alegría, tal vez incluso en lágrimas. En cambio, Antonio Navarro estaba de espaldas a ella, mirando las luces de la ciudad extendidas abajo como diamantes esparcidos. Su silencio era más devastador que cualquier palabra. Esto resuelve todo. Su voz era plana, corporativa, el mismo tono que usaba en las reuniones de la Junta al discutir pérdidas trimestrales. El dinero cubre el procedimiento, los gastos de reubicación y suficiente para que empieces de nuevo en otro lugar. En algún sitio lejos de aquí. Sofía presionó la palma contra su vientre, aún plano, pero que albergaba 3 vidas de las que ni siquiera sabía todavía. Pensé que querría saberlo. Pensé que, después de todo lo que hablamos, todas esas noches en que decías que estabas cansado de vivir para los demás, tal vez esto podría ser diferente. Antonio se giró entonces, y su rostro era el de un extraño. Había desaparecido el hombre que trazaba la línea de su mandíbula en la oscuridad y susurraba sobre escapar, sobre libertad, sobre construir algo real. Este era el heredero de Industrias Navarro, el hijo que habían preparado desde la infancia para valorar el legado por encima del amor, las ganancias por encima de las personas. Pensaste mal. Se acercó a su escritorio, enderezando papeles que no necesitaban enderezarse. Sus movimientos precisos y controlados. Tengo responsabilidades, Sofía. La salud de mi padre está fallando. La fusión con Banco del Valle depende de mi compromiso con Viviana. La Junta espera estabilidad, no escándalo. Escándalo. Sofía repitió la palabra como si supiera a veneno. ¿Eso es lo que soy para ti? No lo hagas emocional. La mandíbula de Antonio se tensó. Siempre fuimos claros sobre lo que era esto. Nunca te prometí nada permanente. La mentira flotó en el aire entre ellos, tan obvia que Sofía casi se rió. Recordaba cada promesa, cada confesión susurrada, cada momento en que él fingió ser alguien capaz de elegir el amor por encima del deber. Durante 8 meses, había creído en la actuación, había confundido su rebelión temporal con una transformación permanente. Me dijiste que me amabas. Su voz se quebró en la palabra, odiándose por la debilidad. Hace 2 semanas, en esa habitación de hotel, dijiste que no podías imaginar tu vida sin mí. Dije lo que necesitabas oír. Las palabras de Antonio fueron quirúrgicas, diseñadas para cortar limpio. Eres hermosa, Sofía. Me hiciste sentir vivo por un tiempo, pero esto nunca iba a terminar de otra manera. Me casaré con Viviana en 6 meses. Los contratos están firmados. Los anuncios están programados. Este hijo complicaría todo. Este hijo. Sofía se puso de pie, sus piernas apenas sosteniéndola. Lo sigues diciendo como si fuera un objeto, un problema que hay que manejar. Hay un latido dentro de mí, Antonio. Hay vida. Hay una complicación. Él tomó el cheque y se lo tendió como si fuera una transacción comercial. Toma el dinero y vete antes de que se convierta en algo que ninguno de los dos pueda manejar. Eres joven, Sofía. Tienes toda la vida por delante. No la desperdicies por un error. La crueldad de su despedida finalmente penetró su shock, encendiendo algo feroz en su pecho. Sofía miró a este hombre que había amado, realmente lo miró, y vio la verdad que había evitado. Nunca había sido suyo. Nunca había sido real.
Todo entre ellos había sido tiempo prestado, momentos robados, una fantasía que ella había confundido con la realidad. No estoy haciendo esto por ti. Dejó el cheque en la mesa, su voz ahora firme. Lo que pase después es mi elección, mi vida, mi futuro. La expresión de Antonio vaciló, algo casi parecido al arrepentimiento cruzó su rostro antes de que la máscara volviera a su lugar. Tienes 2 días para reconsiderar. Después de eso, mis abogados te contactarán con un acuerdo formal. Acepta la ayuda, Sofía. No hagas esto más difícil de lo necesario. Lo único difícil aquí es entender cómo alguna vez pensé que eras capaz de amar a alguien. Sofía tomó su bolso, sus movimientos deliberados a pesar del caos que gritaba dentro de su cabeza. Vas a arrepentirte de esto, Antonio. No porque yo te haga pagar, sino porque un día te despertarás y te darás cuenta de que cambiaste todo lo real por una vida que siempre fue una mentira. Sal. Su voz era fría ahora. Toda pretensión de cortesía abandonada. Sal antes de que llame a seguridad. Sofía caminó hacia el ascensor con piernas que se sentían desconectadas de su cuerpo, sus tacones resonando contra los pisos de mármol que alguna vez le parecieron mágicos. Cuando era lo suficientemente tonta como para creer en cuentos de hadas. Las puertas se cerraron sobre la silueta de Antonio, aún de pie junto a esa ventana, aún eligiendo la ciudad por encima de ella, aún demostrando que algunos hombres fueron criados para destruir en lugar de construir. El vestíbulo estaba vacío a esa hora, solo el guardia de seguridad nocturno, que le asintió cortésmente, sin saber que todo su mundo acababa de hacerse añicos 40 pisos arriba de su cabeza. Sofía salió por las puertas giratorias al aire nocturno, la lluvia comenzaba a caer en cortinas, empapando su abrigo antes de que diera 3 pasos. Caminó por cuadras, quizás kilómetros, apenas consciente de la dirección o el destino. Su mente repetía cada momento, cada mentira, cada promesa calculada. Manipulación. La prueba de embarazo en su bolso parecía pesar 1000 kilos. Ese pequeño pedazo de plástico que había revelado no solo nueva vida, sino la verdad sobre el hombre que había amado. Finalmente, Sofía se detuvo en una esquina, la lluvia pegando su cabello a la cara, el rímel corriendo en ríos oscuros por sus mejillas. Presionó ambas manos contra su vientre, sin sentir nada aún, pero sabiendo que todo era diferente ahora. Antonio le había dado una opción, pensando que era generoso, pensando que su dinero podía borrar las consecuencias. Pero Sofía ya había tomado su decisión en el momento en que vio esas 2 líneas rosadas. Eligió la vida por encima de la conveniencia. Eligió el amor por encima del dinero. Eligió lo desconocido por encima de la mentira fácil. Vamos a sobrevivir a esto, susurró a la vida que crecía dentro de ella, su voz feroz a pesar de las lágrimas. No sé cómo, pero lo haremos. Y un día, él va a ver lo que tiró, y eso lo destruirá. La lluvia caía más fuerte, lavando los últimos rastros de la mujer que había entrado en esa oficina del penthouse, dejando a alguien nuevo, alguien más fuerte. Alguien que entendía que las decisiones más difíciles eran a menudo las únicas reales. Sofía desapareció como desaparece el humo, gradualmente y luego de golpe, dejando atrás todo lo que la conectaba al mundo de Antonio Navarro. El apartamento de lujo que él pagaba quedó vacío. La llave sobre la encimera sin nota, sin dirección de reenvío, solo ausencia. Su trabajo en la galería terminó con un breve correo de renuncia, profesional y frío, sin darles nada que cuestionar o seguir. Los amigos que la conocían como la novia de Antonio encontraron su número desconectado, sus cuentas de redes sociales eliminadas, su huella digital borrada como si nunca hubiera existido. El viaje en autobús a la casa de su tía duró 8 horas, serpenteando por paisajes que pasaban de la expansión urbana a la belleza rural. Cada kilómetro ponía distancia entre ella y la vida que había implosionado. Sofía apoyó la frente contra la ventana, viendo los pueblos pasar borrosos, sintiendo como si se desprendiera de una piel, convirtiéndose en alguien nuevo por necesidad. Su teléfono vibró repetidamente durante la primera hora,
el nombre de Antonio parpadeando en la pantalla hasta que finalmente lo apagó y lo tiró a un basurero en una parada de descanso. Lo que quisiera decir ahora, excusas o amenazas o pagos finales, no quería oírlos. La casa de Rosalía apareció exactamente como Sofía la recordaba de las visitas de infancia, una casita pequeña a 3 cuadras del océano. Pintura azul desgastada y un jardín silvestre lleno de hierbas y flores. Su tía estaba en el porche antes de que Sofía siquiera tocara. Como si algún instinto le hubiera advertido que la familia llegaba rota y necesitada de refugio. Hija, entra antes de que te desmayes. Rosalía la jaló adentro, sus manos fuertes y cálidas, oliendo a la lavanda que cultivaba en macetas de barro. Pareces muerta en vida. Sofía quiso explicar, encontrar palabras que dieran sentido a la catástrofe. Pero en cambio, se derrumbó, su cuerpo doblándose en los brazos de su tía, sollozos desgarrándole el pecho como si fueran a partirla en dos. Rosalía la sostuvo a través de todo, haciendo suaves sonidos de arrullo. Los mismos sonidos que había hecho cuando Sofía era pequeña y su padre se fue, y el mundo le enseñó por primera vez que los hombres podían abandonar a las personas que decían amar. La habitación de huéspedes se convirtió en el santuario de Sofía, un espacio pequeño con empapelado amarillento y una cama que crujía, pero que se sentía más segura que cualquier lugar donde había dormido en meses. Esa primera noche, acostada en la oscuridad con los sonidos del océano entrando por la ventana abierta, Sofía se permitió sentir todo el peso de lo que había pasado. La traición de Antonio no era solo por el embarazo. Era descubrir que la persona que amaba nunca había existido realmente. Que cada momento de intimidad había sido teatro. Que había estado tan desesperada por creer en el amor que ignoró todas las señales de advertencia. La primera cita con el doctor reveló la verdad que lo cambiaría todo. Sofía se acostó en la camilla de examen, el gel frío en su vientre, observando la pantalla del ultrasonido con curiosidad distante. El rostro de la técnica cambió, su expresión pasando de rutinaria a sorprendida, y el corazón de Sofía se hundió. ¿Algo está mal? Su voz salió pequeña, aterrorizada. ¿Mal? No, cariño. Todo está perfecto. La técnica giró la pantalla, señalando 3 formas distintas, 3 latidos separados pulsando al unísono. Vas a tener trillizos. 3 bebés sanos, todos desarrollándose hermosamente. Sofía miró la pantalla, incapaz de procesar lo que veía. 3 vidas, 3 futuros, 3 almas que Antonio había querido que borrara con un cheque y una orden fría. La magnitud la golpeó. No solo la imposibilidad práctica de criar 3 hijos sola, sino la broma cósmica de todo. Por supuesto que su cuerpo haría algo extraordinario. Por supuesto que nada de esto sería simple ni fácil ni nada como esperaba. ¿Estás bien? La voz de la técnica era gentil, preocupada. Sé que los trillizos pueden ser noticias abrumadoras. Estoy bien, se oyó decir Sofía, aunque no tenía idea si era verdad. Voy a estar bien. El embarazo fue brutal de formas que no había anticipado. Su cuerpo se estiraba y dolía. El agotamiento se asentaba en sus huesos como un peso permanente. Las náuseas matutinas duraban todo el día, todos los días durante meses. Tareas simples como subir escaleras o ponerse los zapatos se convirtieron en esfuerzos monumentales. Rosalía trabajaba turnos dobles en el hospital, llegaba a casa exhausta, pero siempre lista para ayudar a Sofía en otra crisis, otro ataque de pánico, otro momento en que la imposibilidad de todo amenazaba con ahogarla. Sofía se inscribió en clases en línea de diseño gráfico. Decidida a construir habilidades que pudieran sostener a su familia, a convertirse en alguien que no necesitara rescate ni caridad ni limosnas. Tarde en la noche, cuando los bebés pateaban y rodaban dentro de ella, trabajaba en las tareas, aprendiendo programas y técnicas por su cuenta, construyendo un portafolio desde cero. El trabajo le dio un propósito más allá de la mera supervivencia. Le recordaba que aún era capaz de crear algo hermoso incluso en medio del caos.
Hablaba con ellos constantemente, con esas tres vidas que compartían su cuerpo, contándoles historias sobre el océano y su abuela, quien le había enseñado que la fuerza no era algo que se encontraba, sino algo que se decidía ser. Nunca mencionaba a su padre, como si el silencio pudiera borrarlo de su historia. Aunque a veces despertaba de sueños en los que Antonio estaba allí, observando cómo crecía su vientre, con el rostro torcido por el arrepentimiento. El parto llegó temprano, su cuerpo decidió que 7 meses era suficiente para llevar a 3. Sofía estaba aterrorizada mientras la llevaban de urgencia al hospital. Rosalía le tomaba la mano, guiándola a través de contracciones que sentían como si su cuerpo se desgarrara por dentro. El mundo se volvió borroso, dolor, pánico, luces brillantes, voces que le decían que empujara, que respirara, que aguantara un poco más. Entonces, el primer llanto atravesó todo, agudo, indignado y perfecto. Luego el segundo, más suave pero igual de insistente. Y el tercero, un bramido que sonaba a furia por ser forzado al frío mundo. Colocaron a 3 diminutos humanos sobre el pecho de Sofía, cálidos, húmedos e increíblemente reales, y nada más en el universo importó ya. ¿Cuáles son sus nombres?, preguntó una enfermera que rondaba cerca, con la tablilla lista. Sofía miró hacia abajo a 3 rostros perfectos, 3 vidas que había elegido, 3 almas que eran suyas para proteger, amar y criar. Valentina tocó los rizos oscuros de la primera bebé. Lucía susurró a la callada, de ojos serios. Y Mateo sonrió al más pequeño, que aún lloraba como si tuviera opiniones sobre toda la situación. El primer año pasó en un borrón de noches sin dormir y necesidades constantes. 3 bebés con temperamentos distintos que requerían enfoques diferentes. Valentina era exigente y ruidosa, haciendo saber al mundo de inmediato cuando estaba infeliz. Lucía era observadora y calmada, casi inquietantemente autosuficiente. Mateo era sensible y pegajoso, necesitaba constante reassurance de que estaba seguro y amado. Sofía aprendió a funcionar con fragmentos de sueño, a alimentar a 3 bebés casi inconsciente, a mantener a todos vivos cuando ella misma sentía que se moría. Rosalía se convirtió en su salvavidas, enseñándole a manejar el caos, a encontrar momentos de alegría en el agotamiento, a recordar que esta situación imposible también era un milagro. Desarrollaron rutinas, sistemas, formas de sobrevivir cada día, y luego el siguiente, y el que venía después. El negocio de diseño de Sofía creció lentamente, el boca a boca traía clientes, su trabajo mejoraba a medida que encontraba su voz, su estilo, su perspectiva única moldeada por la lucha. Para su tercer cumpleaños, los trillizos se habían convertido en personas completas con personalidades distintas que llenaban cada rincón de su vida. Valentina era feroz y protectora, siempre interponiéndose entre sus hermanos y cualquier cosa que los asustara. Su confianza a veces aterradora. Lucía era callada y observadora, veía cosas que otros niños pasaban por alto. Sus dibujos ya mostraban un talento que parecía venir de la nada. Mateo era gentil y emocional, lloraba con historias tristes, recolectaba tesoros de la playa, daba abrazos que parecían querer fusionar almas. Sofía había construido una vida a partir de la destrucción, había sobrevivido a lo que debería haberla destruido, había creado belleza a partir de la traición. Rara vez pensaba en Antonio ya, se había entrenado para dejar de preguntarse si alguna vez se arrepintió de su elección, si alguna vez pensaba en lo que había desechado. La ira se había enfriado en algo más, no perdón, sino ausencia, un espacio vacío donde él solía vivir en sus pensamientos. Entonces llegó el correo electrónico. Una invitación a una importante conferencia de diseño en la ciudad de la que había huido, una oportunidad que podría transformar su pequeño negocio en algo real y sostenible. Sofía miró la pantalla, el cursor flotando sobre el botón de eliminar, sabiendo que volver significaba enfrentar fantasmas, arriesgar la paz que tanto le había costado construir. Pero tenía 3 hijos que merecían más que supervivencia, que merecían una madre que persiguiera sueños en lugar de esconderse del pasado.
Sofía presionó aceptar en la invitación, el corazón latiéndole con miedo y determinación, entendiendo que algunas confrontaciones eran inevitables, que huir para siempre no era lo mismo que sanar. La ciudad había cambiado en 3 años. O tal vez era Sofía la que había cambiado, y la ciudad solo parecía diferente a través de sus nuevos ojos. Dejó a los trillizos con Rosalía, su primera separación desde el nacimiento, y la ausencia se sentía como una herida que no dejaba de sangrar. Cada instinto le gritaba que regresara para protegerlos de un mundo que parecía demasiado peligroso. Pero Rosalía prácticamente la había empujado al autobús, insistiendo en que Sofía necesitaba esto, necesitaba recordar quién era más allá de madre, más allá de sobreviviente. El hotel estaba en el distrito de las Artes, elegido deliberadamente por su distancia de las torres financieras donde Antonio vivía su vida separada. Sofía desempacó en una habitación que se sentía demasiado silenciosa, demasiado vacía, extrañando el caos de 3 voces exigiendo su atención al mismo tiempo. Se había preparado para esta conferencia como si fuera una batalla, investigando asistentes, planeando su enfoque, decidida a encontrar clientes que elevaran su negocio más allá de tiendas locales y pequeños contratos. El primer día fue abrumador. Cientos de diseñadores compitiendo por atención. Todos brillantes y confiados de formas que hacían que Sofía se sintiera como una impostora. Pero empujó a través de la incomodidad, obligándose a hacer contactos, a presentar su trabajo, a fingir que pertenecía a esos espacios. Para el segundo día, encontró su ritmo, descubrió que su trabajo hablaba por sí solo, que la supervivencia le había dado una perspectiva que la mayoría de estos artistas privilegiados nunca podrían acceder. Jasmine Park apareció como una oración respondida, dueña de una galería de Seattle que se detuvo en el portafolio de Sofía y realmente miró, estudió cada pieza en lugar de la mirada cortés que la mayoría ofrecía. Era aguda y divertida, su historia de éxito involucraba múltiples fracasos antes de finalmente romper barreras. Y le dijo a Sofía que el talento era barato, pero la perspectiva era invaluable. Y Sofía tenía ambas. Necesito un rebranding completo. Jasmine sacó su teléfono, mostrando su logo actual, un diseño genérico que no decía nada sobre la misión de su galería. Quiero algo que capture resiliencia, belleza emergiendo de la lucha, arte como supervivencia. ¿Puedes hacerlo? El corazón de Sofía latió fuerte, reconociendo la oportunidad, la puerta abriéndose. ¿Puedo hacerlo? Hablaron durante horas. La conversación evolucionó de negocios a personal. Jasmine compartiendo su propia historia de construir algo de la nada, de negarse a dejar que el fracaso la definiera. Cuando se separaron, Sofía tenía un contrato que pagaría más que todo lo que había ganado el año anterior, validación de que realmente era buena en esto, de que podía construir una carrera y no solo sobrevivir. Caminando de regreso al hotel esa noche, Sofía sintió algo cambiar dentro de ella, un reconocimiento de que no solo había sobrevivido, sino que empezaba a prosperar. La calle estaba llena de gente yendo a restaurantes y bares, la ciudad viva con posibilidades, y ella estaba tan perdida en sus pensamientos que no notó el alboroto adelante hasta que casi lo atravesó. Cámaras destellaban. Guardias de seguridad creaban un perímetro. Y entonces oyó su voz, ese cadencioso familiar que aún la perseguía en sueños ocasionalmente. Antonio Navarro estaba afuera de un restaurante de lujo, rodeado de hombres en trajes caros, sus risas agudas y exclusivas, celebrando algo que probablemente involucraba millones de dólares y decisiones que afectaban miles de vidas. Se veía mayor, más duro, el cabello tocado de gris que de alguna forma lo hacía más distinguido en lugar de envejecerlo. El traje que llevaba probablemente costaba más que la renta de Sofía, su reloj capturando la luz como un pequeño sol en su muñeca. Este era su mundo, poder, privilegio y riqueza casual. Y Sofía de repente fue consciente de su vestido de segunda mano, sus zapatos gastados, la distancia entre sus universos. Debería haber seguido caminando. Debería haber desaparecido en la multitud antes de que la notara. Pero algo la hizo congelarse. Tal vez orgullo.
Tal vez el éxito aún brillando en su pecho por el contrato de Jazmín. Tal vez solo agotamiento de huir. Sus miradas se encontraron a través de 6 metros de acera abarrotada. Y Sofía vio el reconocimiento golpearlo como un golpe físico. El rostro de Antonio perdió el color, su mano aferrándose al marco de la puerta para equilibrarse, la boca abriéndose sin que saliera sonido. Los hombres a su alrededor siguieron hablando, ajenos al terremoto en su cabeza. Y Sofía sintió una satisfacción salvaje ante su shock, su evidente angustia, prueba de que lo había perseguido de la misma forma que él la había perseguido a ella. Por un momento, ninguno se movió, atrapados en la gravedad de su historia compartida. Sofía podía ver preguntas formándose en sus ojos, cálculos sobre qué decir, cómo acercarse, si sus amigos estaban mirando. Antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera romper la paz que tanto le había costado construir, Sofía se giró y se alejó. No corrió, se negó a darle esa satisfacción, solo se movió con propósito deliberado, sus tacones resonando contra el concreto, la espalda recta a pesar del pánico inundando su sistema. Una cuadra, luego otra. Entonces dobló una esquina y se derrumbó contra un edificio, jadeando por aire como si se estuviera ahogando. Las manos le temblaban tanto que tuvo que presionarlas contra el ladrillo para detenerlas. La conferencia terminó al día siguiente, y Sofía huyó de regreso a la casa de su tía como una refugiada escapando de la guerra. Los trillizos la asaltaron en cuanto cruzó la puerta, sus voces superponiéndose en demandas de atención, historias saliendo a borbotones sobre sus aventuras con la tía Rosalía. Sofía los abrazó a todos a la vez, respirando su olor familiar, sintiendo su corazón volver a su ritmo correcto. ¿Cómo estuvo?, preguntó Rosalía más tarde, después de que los niños se durmieran. Bien. Realmente bien. Sofía sacó el contrato con Jazmín, prueba de que el viaje había valido el terror. Lo vi, sin embargo. A Antonio, solo por un segundo. La expresión de Rosalía se tensó. ¿Se acercó a ti? No. Me fui antes de que pudiera. Sofía miró el contrato, sintiendo el logro opacarse bajo el peso de ese encuentro. Pensé que lo había superado, tía. Pensé que había dejado atrás toda esa ira y dolor. Pero verlo lo trajo todo de vuelta como si hubiera pasado ayer. La sanación no es lineal, hija. Rosalía le apretó la mano. A veces las viejas heridas se reabren solo para recordarnos que existieron. No significa que no haya sanado. Solo significa que eres humana. Sofía quería creerlo. Quería pensar que el encuentro era solo un lapsus, sin sentido en el contexto de su nueva vida. Pero 2 semanas después, parada en el parque mientras los trillizos jugaban en los columpios, sintió ojos en su espalda con tal intensidad que su piel se erizó. Se giró lentamente, ya sabiendo que vería. Antonio estaba junto a la entrada del área de juegos, mirando a Valentina, Lucía y Mateo con una expresión que no podía descifrar. De alguna forma la había encontrado, la había rastreado, había invadido el espacio seguro que había construido, lejos de su alcance. Los niños reían, completamente ajenos al hombre que los observaba, a la conexión biológica que ninguno de los lados reconocía. El cabello de Valentina capturó el sol de la tarde, rizos oscuros rebotando mientras impulsaba sus piernas en el columpio. Lucía estaba sentada en la arena, dibujando patrones con un palo, su concentración absoluta. Mateo corría entre ellos, su alegría contagiosa, su inocencia completa. Sofía vio a Antonio viéndolos, vio cómo hacía las cuentas. Contaba hacia atrás hasta esa noche en el Penthouse cuando había intentado borrarlos con dinero y palabras frías. Su rostro era un estudio en devastación, la realización golpeándolo en olas, entendiendo lo que había perdido, lo que había tirado, lo que nunca podría recuperar. Valentina notó la quietud repentina de su madre y corrió hacia ella, su pequeña mano aferrándose a la pierna de Sofía, sus ojos oscuros sospechosos del extraño que hacía que el rostro de su madre hiciera cosas aterradoras. ¿Quién es ese hombre, mamá? La voz de Sofía salió más dura de lo que pretendía. Nadie.
No es nadie importante. Antonio dio un paso adelante, la boca abriéndose, y Sofía finalmente encontró una voz lo suficientemente afilada como para cortar. No. La palabra lo detuvo en seco. No te atrevas a acercarte a ellos. No te atrevas a pensar que tienes derecho a mirarlos, a conocerlos, a existir en su mundo. Tomaste tu decisión hace 3 años. Vive con ella. Tomó la mano de Valentina, llamó a Lucía y a Mateo, y se alejó del parque, de Antonio, de la confrontación para la que no estaba preparada. Detrás de ella, podía sentir su presencia, imaginarse su rostro torcido por emociones que no tenía derecho a sentir, podía percibir el comienzo de algo que había temido desde el momento en que decidió mantenerlos. Antonio Navarro había visto a sus hijos y eso lo cambiaba todo, quisiera Sofía estar lista o no. Antonio Navarro se quedó en su oficina mucho después de que todos se hubieran ido a casa. Las luces de la ciudad abajo se difuminaban a través de lágrimas que se negaba a reconocer. Las fotografías extendidas sobre su escritorio no deberían existir. Nunca deberían haber sido tomadas. Pero había necesitado saber, necesitaba confirmación visual de lo que sospechó en el instante en que vio a Sofía en esa multitud. 3 niños, trillizos, 2 niñas y un niño. Sus rostros una mezcla perfecta de la belleza de Sofía y sus propios rasgos. Prueba innegable de que su intento de borrarlos había fallado de forma espectacular. Valentina con la barbilla determinada de su madre. Lucía con la intensidad artística de su hermano. Mateo con la sonrisa gentil que Antonio había perdido en algún lugar entre la infancia y la guerra corporativa. El informe del investigador privado era minucioso, clínico en sus detalles. Sofía Álvarez, viviendo con su tía en un pueblo costero, dirigiendo un pequeño negocio de diseño, criando a 3 hijos sola con ingresos que apenas cubrían lo necesario. Sin manutención infantil, sin padre listado en los certificados de nacimiento. Sin conexión con el apellido Navarro excepto el ADN que corría por 3 pequeños cuerpos que Antonio había intentado desear fuera de la existencia. Su matrimonio con Viviana del Valle había sido exactamente lo prometido, una fusión de fortunas envuelta en la pretensión de romance. Mantenían dormitorios separados, vidas separadas, uniéndose solo para apariciones públicas y discusiones de negocios. Viviana se enfocaba en su carrera de curaduría de arte, organizando eventos benéficos que elevaban su estatus social, mientras Antonio se enterraba en el trabajo, expandiendo Industrias Navarro a mercados internacionales, ganándose la aprobación a regañadientes de su padre. No tenían hijos, nunca tendrían hijos. Un acuerdo hecho antes de la boda que Antonio había aceptado con alivio. Viviana no tenía interés en la maternidad. Sus ambiciones se centraban en construir su propio legado. Y Antonio se había convencido de que estaba igual de desinteresado. Excepto que ahora sabía que 3 niños existían en el mundo, sus hijos, creciendo sin él. Y el vacío que siempre había atribuido al éxito de repente tenía un nombre. La culpa era asfixiante, no solo por lo que le hizo a Sofía, sino por lo que se había robado a sí mismo. 3 años de cumpleaños, primeras palabras y hitos que nunca podría recuperar. 3 vidas que no conocían su nombre. Que no sabían que tenían un padre que pasaba las noches en vela mirando sus fotografías como un hombre poseído. Su padre le habría dicho que lo olvidara, que dejara dormir a los desastres, que protegiera el nombre de la familia del escándalo. Pero la opinión de su padre había estado perdiendo poder sobre las decisiones de Antonio durante meses. Desde que se dio cuenta de que perseguir el legado le había costado todo lo auténtico en su vida. El imperio se sentía hueco, el éxito sin sentido. Cada logro manchado por el conocimiento de que había sacrificado amor real por aprobación corporativa. Antonio contrató a un abogado, luego la despidió cuando empezó a hablar de batallas por la custodia y derechos parentales, estrategias que destruirían a Sofía y traumatizarían a los niños que supuestamente quería conocer. Intentó convencerse de salir de esa obsesión, de que aparecer ahora solo causaría daño, de que había perdido todo derecho cuando le dijo a Sofía que se deshiciera de ellos.
Pero la voz en su cabeza, insistiendo en que merecía conocer a sus hijos, era más fuerte que la razón, más fuerte que la conciencia. Más fuerte que las señales de advertencia que parpadeaban diciendo que esto era sobre sus necesidades y no sobre su bienestar. Antonio no podía ver más allá de su repentino deseo de paternidad. No podía examinar por qué 3 años de indiferencia se habían transformado en necesidad desesperada. No podía cuestionar si interrumpir su paz era cruel o simplemente egoísta. Condujo al pueblo costero sin un plan, diciéndose que solo quería ver dónde vivían. Entender su mundo, de alguna forma dar sentido a la vida que había rechazado. La casa rentada de Sofía era pequeña y desgastada, una bicicleta con ruedas de entrenamiento en el porche, dibujos infantiles pegados en las ventanas, evidencia de vida, amor y todo lo que él había cambiado por un éxito frío. Antonio observó desde su auto mientras Sofía metía a los trillizos en una van, sus voces altas y caóticas, su rostro cansado pero contento de formas que él nunca había logrado. Se veía diferente, más fuerte, más ella misma de lo que había sido durante su relación. En ese entonces había sido suave y ansiosa por complacer, moldeándose para encajar en su mundo. Ahora se movía con autoridad, completamente cómoda en su rol. Una mujer que había sobrevivido a su traición y construido algo hermoso de los escombros. Lo siguió al parque, manteniéndose a distancia, observando a los niños jugar con una intensidad que probablemente parecía perturbadora. Valentina era intrépida en los columpios, empujándose más alto de lo que parecía seguro, su risa llevándose por el área de juegos. Lucía se sentaba aparte, enfocada en sus dibujos de arena, creando patrones que mostraban talento artístico más allá de su edad. Mateo rebotaba entre sus hermanas, necesitando conexión, buscando aprobación, su sensibilidad obvia incluso desde lejos. Cuando los ojos de Sofía se encontraron con los suyos a través del parque, Antonio sintió todo el peso de sus elecciones estrellarse sobre él. El odio en su rostro era puro y justificado, y debajo había miedo, terror de que estuviera allí para quitarle algo más, para robar a los niños que había criado sola. Antonio quería explicar que solo quería conocerlos, ser parte de sus vidas, de alguna forma deshacer la devastación que había causado. Pero su orden de mantenerse alejado fue absoluta, su rechazo completo. Se quedó allí después de que se fueron, congelado en el lugar donde había visto a sus hijos de cerca por primera vez, entendiendo que el ADN no otorgaba derechos, que la biología no borraba el abandono. Que había destruido cualquier reclamo a la paternidad cuando eligió su imperio por encima de su existencia. Pero Antonio era hijo de su padre en los peores sentidos, entrenado para luchar por lo que quería, independientemente de si lo merecía. La voz que le decía que se alejara, que los dejara en paz, que aceptara que algunos errores no se podían arreglar, fue ahogada por el posesividad y el sentido de entitlement. Y la creencia arrogante de que desear algo lo suficientemente fuerte lo hacía suyo. Llamó al abogado de vuelta, preguntó por sus opciones, sus derechos, sus estrategias para insertarse en sus vidas. Ella le advirtió sobre la imagen pública, sobre jueces que favorecían a los cuidadores primarios, sobre cómo su riqueza podría jugar en su contra en disputas de custodia. Antonio escuchó pero no oyó, ya planeando su acercamiento, ya decidiendo que una infiltración gradual funcionaría mejor que una guerra legal. Esa noche, acostado en su dormitorio separado mientras Viviana dormía en el suyo, Antonio tomó una decisión que rompería múltiples vidas. Ganaría de vuelta a sus hijos, probaría que podía ser un padre, ganaría un lugar en su mundo, aunque Sofía lo odiara por ello. El hecho de que esto fuera sobre llenar el vacío en su propia vida en lugar de servir a sus necesidades nunca se le ocurrió, o si lo hizo, lo apartó como una verdad inconveniente. Antonio Navarro había visto lo que le faltaba, y nunca le habían enseñado cómo soltar las cosas que quería, incluso las cosas que nunca habían sido suyas para reclamar. Antonio comenzó a aparecer en todos lados a donde Sofía iba. Un fantasma que se negaba a quedarse enterrado. Una presencia que infectaba sus espacios seguros con ansiedad e ira.
En la tienda de comestibles, se materializaba en la sección de frutas y verduras, ofreciéndose a alcanzar artículos en estantes altos cuando sus brazos estaban llenos de niños y compras. En la playa, construía castillos de arena cerca de donde jugaba Mateo. Su ropa cara ridícula contra la arena. Su torpeza con los niños dolorosamente obvia. Esto es acoso. Sofía lo confrontó después del tercer incidente, su voz baja para que los niños no oyeran. Nos está siguiendo, Antonio. Déjanos en paz o llamaré a la policía. Estoy en un lugar público. Su respuesta fue calmada, practicada, probablemente revisada por abogados. No te estoy amenazando. No me estoy acercando a los niños sin permiso. Solo existo en el mismo pueblo. ¿Por qué? Sofía exigió, su control fracturándose. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aparecer después de 3 años de silencio y pensar que tienes derecho a interrumpir nuestras vidas? El rostro de Antonio se quebró. Emoción genuina rompiendo la máscara corporativa. Porque cometí el peor error de mi vida. Porque los veo y veo todo lo que tiré. Porque quiero conocer a mis hijos, Sofía. Quiero una oportunidad de ser su padre. Tú no eres su padre. Las palabras salieron viciosas, diseñadas para herir. Eres un donante de esperma que intentó pagarme para abortarlos. La biología no te hace padre. Aparecer no borra 3 años de abandono. Lo sé. Las manos de Antonio se cerraron a sus costados. Sé que no tengo derechos aquí. Sé que destruí cualquier reclamo cuando te di ese cheque. Pero estoy pidiendo gracia, Sofía. Estoy pidiendo una oportunidad de probar que soy diferente al hombre que te lastimó. Sofía quiso reírse de su audacia, de su suposición de que podía aparecer y exigir perdón, de que su arrepentimiento de alguna forma lo entitleaba al acceso. No decides tú cuando estás listo para ser padre, Antonio. No puedes descartarlos cuando son inconvenientes y luego reclamarlos cuando estás teniendo una crisis de mediana edad sobre significado y legado. No se trata de legado. Antonio dio un paso más cerca y Sofía instintivamente retrocedió. Se trata de ellos. De ver la determinación de Valentina, el talento de Lucía, la bondad de Mateo, y saber que ayudé a crear algo hermoso y me alejé de ello. Déjame probar que puedo ser lo que necesitan. Déjame intentarlo. La sinceridad en su voz era casi convincente, casi suficiente para resquebrajar sus defensas. Pero Sofía había sobrevivido confiando en sus instintos, y cada instinto gritaba que dejar entrar a Antonio en sus vidas terminaría en desastre. No. Reunió a Valentina y a Lucía, llamó a Mateo. Aléjate de nosotros, Antonio. Vuelve con tu esposa, tu empresa, tu vida perfecta. No te necesitamos. Pero él seguía regresando, seguía apareciendo, seguía empujando contra sus límites con la determinación implacable de alguien que nunca le habían dicho no y que realmente lo aceptara. Traía juguetes caros que los niños eran demasiado pequeños para apreciar. Ofrecía pagar cosas que Sofía rechazaba explícitamente. Hablaba de oportunidades que su dinero podía proporcionar mientras completamente ignoraba que no necesitaban su riqueza. Necesitaban estabilidad. Rosalía observaba esta campaña con ojos preocupados, viendo tanto la desesperación de Antonio como la furia rígida de Sofía, preguntándose si la terquedad servía a alguien o solo satisfacía la necesidad de venganza. Está intentando, Sofía. No digo que lo perdones. No digo que confíes en él. Pero tal vez déjalo probarse antes de cortarlo por completo. Se irá de nuevo. La voz de Sofía era plana, segura. Se dará cuenta de lo difícil que es esto en realidad, de lo aburrido, agotador y poco agradecido que puede ser padre, y volverá a su imperio y sus reuniones importantes. Los estoy protegiendo de esa decepción. Los estás castigando usándolos como armas. Las palabras de Rosalía fueron gentiles pero agudas. Veo lo que te hizo, hija. Veo el daño.
Pero esos niños merecen conocer a su padre si él está genuinamente intentando estar presente. Sofía quiso discutir, pero la duda había empezado a colarse. Pequeñas preguntas sobre si su protección era en realidad miedo, si mantener a Antonio alejado servía a sus hijos o solo satisfacía su necesidad de control. El punto de quiebre llegó de repente, violentamente, en un día que empezó normal y se convirtió en pesadilla. Lucía subió de fiebre tan rápido que Sofía apenas tuvo tiempo de entrar en pánico antes de que corrieran a urgencias. El pequeño cuerpo de la niña ardía como si estuviera en llamas. Sus ojos desenfocados, su respiración superficial, y Sofía conducía con Valentina y Mateo gritando en el asiento trasero, el terror haciendo temblar sus manos en el volante. Antonio estaba allí, había estado siguiéndolos al parque, aparentemente, vio su salida frenética y lo siguió. Sofía quiso decirle que se fuera, que se mantuviera fuera de esta crisis. Pero Lucía estaba siendo llevada adentro de urgencia, Valentina y Mateo se disolvían en pánico, y ella no podía manejar todo a la vez. «Déjame ayudar». La voz de Antonio era firme, calmada en medio del caos. «Déjame cuidar de ellos mientras tú te enfocas en Lucía». Sofía debería haberlo rechazado. Debería haberlo manejado sola, como había manejado todo durante 3 años. Pero estaba aterrorizada y exhausta, y la vida de su hija podría estar en peligro. Así que asintió. Durante 6 horas, Antonio se quedó en la sala de espera con Valentina y Mateo, leyéndoles cuentos de libros que compró en la tienda de regalos, distrayéndolos con juegos y bocadillos. Respondiendo a sus preguntas asustadas sobre su hermana con reassurances que no tenía derecho a hacer, pero que de alguna forma ayudaban. Sofía los chequeaba entre actualizaciones de los médicos, viendo a sus hijos acurrucados contra este extraño, aceptando su consuelo con la fácil confianza de niños que no sabían de traiciones. Cuando los doctores finalmente estabilizaron a Lucía y la dieron de alta con antibióticos para una infección grave, Sofía encontró a Valentina y Mateo dormidos en los brazos de Antonio. Su traje caro cubierto de manchas de chocolate y lágrimas, su rostro agotado pero en paz de una forma que ella nunca había visto. Gracias. Las palabras le costaron algo, una admisión de que él había ayudado, de que podía ser útil, de que tal vez no era completamente el monstruo en el que lo había convertido. Antonio levantó la vista hacia ella, cuidadoso de no despertar a los niños dormidos. ¿Podemos hablar? Solo 5 minutos, por favor. Sofía estaba demasiado cansada para pelear, demasiado destrozada emocionalmente para mantener sus muros. Así que se sentó, manteniendo distancia entre ellos, esperando lo que quisiera decir. Estuve equivocado. La voz de Antonio era ronca, cruda. En todo. Sobre ti, sobre los niños, sobre lo que importaba. No espero que me perdones, Sofía. Ni siquiera espero que creas que he cambiado. Pero te pido una oportunidad de probarlo, de mostrarte que voy en serio con ser su padre, que esto no es solo culpa temporal o una crisis de mediana edad. ¿Por qué debería creer que no te irás de nuevo? El agotamiento de Sofía la hizo honesta. ¿Por qué debería arriesgar sus corazones en tu arco de redención? Porque no tengo nada más. La confesión de Antonio fue devastadora en su simplicidad. Mi matrimonio es un arreglo de negocios. Mi carrera se siente vacía. Toda mi vida es una actuación para gente cuya aprobación no significa nada. Esos niños son lo único real que he creado jamás. Y los tiré porque fui demasiado cobarde para elegir autenticidad sobre expectativas. Déjame probar que ahora soy diferente. Déjame intentar ser lo que necesitan. Sofía lo miró, realmente lo miró, y vio algo que no esperaba. Arrepentimiento genuino, sí, pero debajo había transformación, del tipo que viene de enfrentar quién fuiste y odiar lo que ves. Pensó en sus hijos durmiendo en sus brazos, en cómo Mateo había dejado de llorar cuando Antonio le contaba historias, en cómo incluso Valentina se había relajado en su presencia. Visitas supervisadas. Las palabras salieron antes de que decidiera del todo. 2 veces por semana en mi casa,
conmigo presente. Sigues mis reglas al pie de la letra. No haces promesas que no puedas cumplir. No traes regalos caros. No hablas de tu dinero ni de lo que puedes proporcionar. Solo apareces, estás presente, y veremos si realmente puedes hacer esto. El rostro de Antonio se transformó, la esperanza iluminando rasgos que habían estado tallados por el dolor. No te decepcionaré. Ya lo has hecho. La voz de Sofía fue dura, protegiéndose de la vulnerabilidad de esta elección. Esto es sobre ellos, no sobre ti. El momento en que me demuestres que tengo razón sobre que eres temporal, desapareces para siempre. ¿Entiendes? Entiendo. Sofía no le creía, no confiaba en él, pero estaba demasiado cansada para seguir luchando, demasiado consciente de que tal vez mantenerlos separados servía más a su ira que al bienestar de los niños. Había tomado su decisión, abierto una puerta que no podría cerrar fácilmente, y ahora tendría que vivir con lo que viniera después, fuera sanación o solo una nueva forma de romperse. La primera visita oficial de Antonio fue excruciating para todos los involucrados. Los trillizos lo trataban como a un intruso peligroso. Sofía sobrevolaba como un halcón protegiendo su nido. Antonio mismo, tropezando en cada interacción con una torpeza dolorosa. Llegó exactamente a tiempo sin nada más que a sí mismo, siguiendo las reglas de Sofía al pie de la letra, y se sentó en el piso donde ella le indicó, esperando que los niños decidieran si valía su atención. Valentina se acercó primero, su audacia enmascarando sospecha, parándose directamente frente a él con las manos en las caderas. Mamá dice que quieres conocernos. ¿Por qué no quisiste conocernos antes? La pregunta fue brutal en su simplicidad, y Antonio no tenía buena respuesta. Nada que tuviera sentido para una niña, ninguna forma de explicar cobardía, miedo y elegir seguridad sobre coraje. Cometí un error terrible. Tenía miedo de ser padre porque pensé que no sería bueno en eso. Me equivoqué al dejar que el miedo tomara mis decisiones. ¿Todavía tienes miedo? Los ojos de Valentina eran implacables, exigiendo verdad. Aterrorizado. La honestidad de Antonio pareció satisfacerla más que una mentira cómoda habría hecho. Pero lo intento de todos modos. Lucía lo ignoró por completo, sentada en su rincón con sus materiales de dibujo, lanzando miradas ocasionales para estudiarlo como si fuera un rompecabezas que intentaba resolver. Su silencio era más inquietante que el interrogatorio de Valentina. Su juicio retenido, pero absoluto. Mateo fue quien rompió el impas, trepando al regazo de Antonio después de 20 minutos con el afecto fácil de un niño que amaba sin discriminación. ¿Quieres ver mis dinosaurios? Tienen nombres e historias y todo. Antonio sintió algo romperse en su pecho mientras Mateo se acomodaba contra él, pequeño, cálido y confiado de formas que Antonio no merecía. El niño se lanzó a explicaciones complicadas sobre su colección de juguetes, asignando mitologías elaboradas a figuras de plástico. Y Antonio escuchó con una intensidad que no tenía nada que ver con dinosaurios y todo que ver con absorber cada detalle de esta persona que había ayudado a crear. Las visitas se convirtieron en rutina durante los meses siguientes. Antonio apareciendo exactamente cuando prometía, nunca pidiendo más de lo que Sofía permitía, ganando incrementos microscópicos de confianza lentamente. Aprendió que Valentina necesitaba explicaciones lógicas y límites firmes, que respetaba la honestidad incluso cuando era incómoda. Descubrió que Lucía respondía a materiales de arte y presencia tranquila, que se calentaba gradualmente si no la presionaba, si la dejaba marcar el ritmo. Mateo era el más fácil y el más difícil, ansioso por conexión, pero también lo suficientemente sensible como para captar cada tensión entre los adultos. Su alegría se apagaba cuando Sofía y Antonio intercambiaban palabras cortantes o silencios cargados. Antonio empezó a traer papel para bocetos para Lucía, libros de capítulos para Valentina, paciencia para Mateo, aprendiendo sus lenguajes lentamente e imperfectamente.
Cometía errores constantes, entraba en pánico cuando lloraban, no entendía por qué una galleta rota podía causar un colapso, luchaba con el caos, el ruido y las demandas irracionales de pequeños humanos. Sofía lo veía fallar repetidamente, esperando que se rindiera, que se diera cuenta de que esto era demasiado difícil. Pero él seguía regresando, seguía intentando, seguía preguntando cómo hacerlo mejor. Algo inesperado estaba pasando, algo que Sofía no había anticipado. Antonio estaba cambiando de formas que parecían aterrorizarlo a él mismo. Su vida cuidadosamente construida se desmoronaba mientras sus prioridades cambiaban sin permiso. Empezó a salir temprano del trabajo, a faltar a reuniones, a dejar que las llamadas fueran al buzón durante las visitas, y el guerrero corporativo que una vez había elegido el imperio sobre todo ahora elegía diferente. Su padre lo notó y desaprobó, apareciendo en la oficina de Antonio con sermones sobre responsabilidad y legado que antes motivaban pero ahora solo sonaban huecos. Estás tirando todo lo que construí por unos niños que ni siquiera están siendo criados correctamente. Su madre es de clase trabajadora, Antonio. Nunca encajarán en nuestro mundo. Tal vez no quiero que encajen en nuestro mundo. La respuesta de Antonio lo sorprendió a ambos. Tal vez nuestro mundo es veneno y prefiero que crezcan normales antes que retorcidos. La relación entre padre e hijo se fracturó ese día, revelando cimientos que siempre habían sido amor condicional, en realidad transacción disfrazada de familia. Antonio salió de esa oficina entendiendo que había pasado toda su vida persiguiendo aprobación de alguien incapaz de darla. Viviana también notó los cambios. Su matrimonio ya muerto se volvió puramente performativo. Lo confrontó en su apartamento cavernoso, su rostro frío, hermoso y tallado en hielo. Sé de los niños. Siempre supe que guardaba secretos. No me importa, Antonio, mientras seas discreto y no avergüences el nombre de la familia. Ya terminé de ser discreto. Las palabras de Antonio no fueron planeadas, pero se sintieron inevitables. Terminé de fingir que este matrimonio es algo más que un contrato. Terminé de vivir una mentira. La risa de Viviana fue aguda y cruel. ¿Crees que vas a jugar a la casita con tu novia de clase trabajadora y sus niños? ¿Crees que serás feliz en un pueblito fingiendo ser normal? Lo odiarás en un año. Extrañarás el poder, la influencia, la vida que estás tirando por una fantasía. Tal vez. Antonio sostuvo su mirada sin pestañear. Pero al menos será real. Presentó la demanda de divorcio con términos tan generosos que los abogados de Viviana no podían creer su fortuna. Antonio estaba sangrando sus cuentas, asegurándole mantener su estilo de vida sin él, esencialmente pagando por su libertad. Su padre amenazó con desheredarlo, sacarlo de la empresa, destruir su reputación. Pero Antonio descubrió que ya no le importaban las amenazas. No le importaba el legado ni la herencia ni nada excepto ganarse un lugar en la vida de sus hijos. Sofía observaba estos trastornos con profunda sospecha, segura de que era locura temporal, convencida de que Antonio despertaría un día y se arrepentiría de quemar su vida por niños que apenas conocía. Su tía seguía diciéndole que le diera crédito, que destruir toda tu existencia probaba compromiso. Pero Sofía había sido traicionada demasiado a fondo como para creer en transformación. Entonces Viviana apareció en la puerta de Sofía, elegante, furiosa y crepitando de malicia. Sé lo que estás haciendo. Seducir a mi esposo con tus hijos, jugar con su culpa para atraparlo en el papel de padre. Es patético y va a parar. Sofía se quedó en el umbral, deliberadamente sin invitar a esta mujer adentro, reconociendo la amenaza de inmediato. Antonio tomó sus propias decisiones. Nunca le pedí que volviera. Nunca quise que estuviera en nuestras vidas. No te creo. Los ojos de Viviana eran fríos, calculadores. Mujeres como tú ven a hombres como Antonio y ven signos de pesos. Oportunidad, una salida de tu existencia de pobreza. Pero déjame ser muy clara.
Si continúas con este arreglo, si sigues permitiéndole jugar a la casita con tus hijos, haré de tu vida una pesadilla. Tengo recursos que no puedes imaginar, conexiones que te enterrarán, y te pintaré como una cazafortunas que atrapó a un hombre casado. Sal de mi propiedad. La voz de Sofía fue firme a pesar de la rabia que le sacudía los huesos. Cualesquiera que sean tus problemas, son con Antonio, no conmigo. Yo no destruí tu matrimonio. Él lo hizo solo. Viviana se fue con una advertencia final, y Sofía se quedó allí temblando, entendiendo que había sido ingenua al pensar que podían existir fuera del mundo tóxico de Antonio, que su esfera de influencia se extendía más lejos de lo que había imaginado. Cuando Antonio llegó para su próxima visita programada, Sofía lo recibió afuera, sin dejarlo entrar, su rostro endurecido por la decisión. Esto tiene que parar. Tu esposa estuvo aquí haciendo amenazas. Tu padre probablemente nos odia. Todo tu mundo se está derrumbando porque de repente decidiste que quieres ser padre. No puedo hacer esto, Antonio. No puedo ser responsable de destruir tu vida. No estás destruyendo nada. El rostro de Antonio era desesperado, asustado. Por fin estoy construyendo algo real. Déjame probarlo, Sofía. Déjame mostrarte que esto no es temporal. No. La palabra fue final. Absoluta. Vuelve con tu esposa. Arregla las cosas con tu padre. Salva tu empresa. Los niños se están encariñando, y cuando inevitablemente te vayas, los devastará. Los estoy protegiendo de ese dolor. No me voy. La voz de Antonio se quebró. Me estoy divorciando de Viviana. Me he apartado de la empresa. Me mudaré aquí permanentemente. Estoy haciendo todo lo que dijiste que no haría. Todo lo que prueba que voy en serio. Estás teniendo una crisis nerviosa. Las palabras de Sofía fueron crueles, pero necesarias. Vas a arrepentirte de esto, Antonio. Vas a despertarte un día y me vas a resentir por haberte dejado tirar tu vida. No te haré eso a ti ni a mis hijos. Esto fue un error. Estamos acabados. Entró y cerró la puerta, dejando a Antonio de pie en su porche, entendiendo que ella había tomado su decisión, que sus muros estaban de nuevo levantados y reforzados. Que salvarlos de un dolor futuro significaba causar dolor presente. Y tal vez tenía razón, pero eso no lo hacía doler menos. Antonio se negó a aceptar la decisión de Sofía, apareciendo en su casa todos los días a pesar de las instrucciones explícitas de mantenerse alejado, dejando notas cuando ella no abría la puerta. Llamando desde números diferentes cuando bloqueaba su teléfono. Su desesperación era asfixiante, su incapacidad para aceptar el rechazo probando exactamente lo que Sofía temía de hombres con sentido de entitlement que nunca les habían dicho no. Nos estás acosando. Sofía finalmente lo confrontó en su porche, la furia sobrepasando el miedo. Vete, Antonio. Déjanos en paz o presentaré una orden de restricción. Entonces pelearé en la corte. La máscara de Antonio finalmente se cayó, revelando al guerrero corporativo implacable debajo del acto de padre reformado. Tengo derechos, Sofía. Soy su padre biológico. Puedo exigir pruebas de paternidad, forzar arreglos de custodia, hacer tu vida un infierno a través de canales legales que no puedes permitirte pelear. Ahí está. La risa de Sofía fue amarga, vindicada. El verdadero Antonio Navarro, amenazando con usar su riqueza y poder para tomar lo que quiere porque nunca aprendió a aceptar perder. Por eso dije que no, Antonio, porque sabía que la máscara caería eventualmente. El rostro de Antonio se derrumbó, el horror reemplazando la ira. No quise decir eso. Solo estoy aterrorizado de perderlos, de perder esta oportunidad. Por favor, Sofía, haré cualquier cosa. No puedes comprar tu entrada a nuestras vidas. La voz de Sofía fue hielo. Tampoco puedes amenazar para entrar. Tuviste 3 meses para probar que eras diferente.
Y en el primer obstáculo real, me mostraste exactamente quién eres. Estamos acabados. Aléjate de mis hijos. Entró y cerró con llave, escuchándolo golpear y suplicar y finalmente irse, el motor de su auto desvaneciéndose en la distancia. Sofía se deslizó por la pared, exhausta, vindicada y con el corazón roto al mismo tiempo, sabiendo que había tenido razón al no confiar en él, sabiendo que había salvado a sus hijos de una devastación futura. Odiando cuánto dolía de todos modos. Los niños sintieron el cambio inmediatamente, preguntando dónde estaba el señor Antonio, por qué ya no visitaba, si habían hecho algo para que se fuera. Sofía intentó explicar que a veces los adultos complicaban las cosas, que no era culpa de ellos, que estaban amados y seguros, pero sus explicaciones se sentían huecas incluso para ella misma. Valentina se volvió agresiva en el preescolar, empujando a otros niños cuando se acercaban demasiado, probando cada límite con determinación violenta. Lucía dejó de dibujar por una semana, solo se sentaba en su rincón mirando a la nada, su silencio más aterrador que cualquier berrinche. Mateo lloraba todas las noches, llamando al señor Antonio con una desesperación que rompía el corazón de Sofía en pedazos cada vez más pequeños. Los estás lastimando para castigarlo. Rosalía no ocultó su decepción. Lo vi, Sofía. Vi un cambio genuino. Vi a un hombre enfrentando sus demonios e intentando ser mejor. Lo cortaste en la primera señal de debilidad en lugar de dejarlo probar que podía recuperarse de los errores. Amenazó con quitármelos. La voz de Sofía fue hueca. Mostró sus verdaderos colores. Los estaba protegiendo. Te estabas protegiendo a ti misma. Las palabras de Rosalía fueron gentiles pero devastadoras. De la posibilidad de que fuera real, de que tal vez tuvieras que perdonarlo, de que tu ira ha sido el escudo que te mantenía a salvo, y sin él tendrías que arriesgarte a que te lastimaran de nuevo. Sofía quiso discutir, pero no encontró palabras. Solo se quedó con la acusación de su tía, preguntándose si la terquedad y la autoprotección se habían vuelto indistinguibles. Si sus muros mantenían el peligro afuera o solo mantenían el amor encerrado sin ningún lugar a donde ir. Antonio estaba destruyendo su vida con precisión metódica, quemando cada puente, cortando cada lazo con su existencia anterior. El divorcio de Viviana se finalizó con una velocidad sorprendente, sus abogados encantados con el acuerdo que la dejó rica y libre. Su padre apareció en su apartamento con ultimátums finales, exigiendo que terminara esta locura y regresara a sus responsabilidades. Pero Antonio le dijo que se fuera y nunca volviera, entendiendo que algunas relaciones eran veneno disfrazado de familia. Compró una casita pequeña a 3 cuadras de la renta de Sofía, vendió la mayoría de sus posesiones, empezó un negocio de consultoría que le daba flexibilidad e independencia. Pero nada parecido a su riqueza o poder anteriores. Sus ex colegas susurraban sobre su colapso. Sus amigos dejaron de llamar. Todo su círculo social se evaporó como niebla matutina cuando salió de la protección de su apellido. Antonio se preparó para una vida que no sabía cómo vivir. Solo con sus elecciones y sus arrepentimientos. Observando a Sofía y a los niños desde la distancia como un fantasma contemplando a los vivos. Los veía en la playa, en la tienda, en el parque, siempre cuidadoso de quedarse lo suficientemente lejos para que ella no pudiera acusarlo de acoso. Lo suficientemente cerca para ver sus rostros, oír sus risas, presenciar la vida que había elegido demasiado tarde para unirse. Viviana le envió una carta a través de su abogado, fría y cortante, diciéndole que había tirado todo lo real por una fantasía de la que se arrepentiría. Que había elegido pobreza y mediocridad sobre la vida que habían construido juntos, que era un tonto que merecía la oscuridad que lo esperaba. Antonio la leyó y no sintió nada, solo alivio de estar libre de una actuación que lo había estado asfixiando lentamente. Su madre, Dorotea, llamó, su voz pesada de dolor y comprensión. Tu padre está equivocado en esto, Antonio. Ha estado equivocado en la mayoría de las cosas, obligándote a vivir su vida no vivida en lugar de la tuya. Ojalá hubiera sido más fuerte cuando eras joven.
Ojalá te hubiera protegido de sus demandas. Haz lo que necesites hacer, hijo. Persigue lo real, aunque te cueste todo. Su bendición no significaba todo y nada, validación que llegaba demasiado tarde para deshacer décadas de daño. Antonio entendió que estaba fundamentalmente roto, que el condicionamiento de su padre lo había deformado en alguien que valoraba la apariencia sobre la sustancia, que elegía comodidad sobre coraje, que destruía el amor porque admitir que lo quería se sentía como debilidad. Los meses pasaron lentamente, dolorosamente. Antonio existiendo en su casita pequeña, haciendo su trabajo de consultoría, viendo a sus hijos crecer desde la distancia mientras su madre reconstruía los muros que él había brevemente roto. Escribía cartas a Valentina, Lucía y Mateo que nunca enviaba, disculpas, explicaciones, confesiones de amor que se quedarían en un cajón hasta que fueran lo suficientemente grandes para tal vez entenderlas. Había renunciado a todo por una oportunidad de redención, había quemado toda su vida por la posibilidad de ganarse el perdón, y Sofía lo había rechazado de todos modos. Había probado que algunas traiciones eran demasiado profundas para sanar. Que querer cambiar no era lo mismo que merecer absolución. Tarde una noche, incapaz de dormir, Antonio caminó a la playa donde había jugado con Mateo meses atrás, se sentó en la arena y miró un océano que no ofrecía respuestas. Estaba tan perdido en el dolor que no notó a Sofía acercándose hasta que estuvo allí, sentándose a su lado con suficiente distancia para no tocarse. Ambos existiendo en silencio mientras las olas rompían y retrocedían, la demostración de la naturaleza de que algunas cosas eran ciclos inevitables. Me voy. La voz de Antonio fue ronca, derrotada. Vuelvo a la ciudad, no porque me rinda, sino porque quedarme aquí te está lastimando, te está atrapando en el pasado, impidiéndote avanzar. He establecido fondos fiduciarios para los 3 niños. He firmado papeles dándote custodia completa sin interferencia mía. Les he escrito cartas explicando todo, disculpándome por todo, esperando que algún día entiendan que mi ausencia es amor, no abandono. Sofía escuchó esta despedida y sintió algo inesperado romperse en su pecho. No alivio, sino duelo. La satisfacción que pensó que sentiría por su partida, reemplazada por una pérdida que no quería examinar. ¿Por qué te vas realmente? Porque los amo demasiado como para seguir lastimándolos. La confesión de Antonio fue cruda y honesta. Porque cada vez que Mateo llora por mí, cada vez que Valentina pregunta por qué me fui, cada vez que los dibujos de Lucía se vuelven más oscuros, me recuerda que estoy causando daño solo por existir en su órbita. Tenías razón sobre mí, Sofía. No soy capaz de ser lo que necesitan. Irse es lo único decente que puedo hacer. Sofía lo miró, realmente lo miró, viendo agotamiento, devastación y transformación genuina tallados en rasgos que solían ser arrogantes y fríos. Pensó en sus hijos preguntando por él, en cómo su alegría había aumentado cuando estaba presente, en la diferencia entre protegerlos de la decepción y enseñarles que las personas podían cambiar, que las segundas oportunidades no siempre eran ingenuas, que el perdón requería coraje. Quédate. La palabra salió antes de que decidiera del todo. No porque te perdone, no porque confíe en ti, sino porque ellos necesitan conocer a su padre, y estás intentando serlo. Intentándolo de verdad, no actuando. Si vas en serio con esto, pruébalo. No con grandes gestos o sacrificios, sino con consistencia. Aparece cuando es aburrido, cuando es difícil, cuando no hay recompensa excepto su presencia. Gánate tu lugar un día a la vez. El rostro de Antonio se transformó, esperanza y terror mezclándose en algo desesperado y frágil. No te decepcionaré de nuevo. Ya lo has hecho. La voz de Sofía fue dura, protegiéndose de la vulnerabilidad de esta elección. La pregunta es si seguirás decepcionando o si realmente te convertirás en alguien digno de su amor. Supongo que estamos a punto de averiguarlo. Antonio se mudó a la casita pequeña a 3 cuadras de distancia. Esta proximidad, tanto consuelo como recordatorio constante de lo frágil que era su segunda oportunidad.
Las nuevas reglas de Sofía fueron brutales en su especificidad, visitas programadas con límites de tiempo rígidos, sin visitas espontáneas, sin regalos sin permiso explícito, sin promesas a los niños que no hubieran sido revisadas y aprobadas, esencialmente poniéndolo en probation permanente donde un error significaba exilio. Aceptó cada condición sin discutir, entendiendo que la confianza tenía que medirse en milímetros, ganarse con consistencia implacable en lugar de gestos dramáticos. La reacción de los trillizos a su regreso fue complicada de formas que le rompieron el corazón. Valentina era suspicaz y retraída, haciéndolo trabajar por cada sonrisa, cada conversación, cada reconocimiento de que existía. Lucía se calentaba con cautela, permitiéndole entrar en su espacio de forma incremental, probando si se quedaría esta vez o desaparecería de nuevo cuando las cosas se pusieran difíciles. Mateo se apegó inmediatamente, trepando al regazo de Antonio en el momento en que llegó, como si no hubiera pasado el tiempo. Su perdón fue instantáneo y aterrador en su totalidad. Antonio aparecía exactamente cuando Sofía decía que podía, se quedaba exactamente el tiempo permitido, seguía cada regla con una precisión tan cuidadosa que a veces parecía absurda. Pero entendía que la confiabilidad era la base sobre la que se construiría todo lo demás. Aprendió a manejar berrinches sin entrar en pánico, a cocinar comidas que realmente comieran en lugar de lo que él pensaba que debían comer, a poner límites cuando los empujaban en vez de ceder para evitar conflictos. Al principio fue terrible, sobornándolos con azúcar cuando debería haber sido firme, diciendo sí a todo porque estaba aterrorizado de que lo odiaran. Cometiendo errores que Sofía corregía con palabras cortantes y frustración apenas disimulada. Pero aprendió de cada fracaso, preguntaba sin ponerse a la defensiva, aceptaba la crítica como el precio de admisión. Sofía observaba esta transformación con esperanza cautelosa, esperando el momento en que Antonio se diera cuenta de lo difícil que era realmente la paternidad y se retirara a opciones más fáciles. Pero los meses pasaron y él seguía apareciendo, seguía intentando, seguía eligiéndolos incluso cuando las visitas eran aburridas, agotadoras o poco agradecidas. Incluso cuando no había recompensa excepto su presencia. Rosalía se convirtió en la aliada inesperada de Antonio, enseñándole recetas que los niños adoraban, explicándole sus personalidades de formas que lo ayudaban a entender sus necesidades, dándole sabiduría sobre paciencia y persistencia que sus propios padres nunca le habían ofrecido. La casa a 3 cuadras se transformó lentamente en un segundo hogar para los trillizos, llena de sus dibujos, juguetes y evidencia de existencia. El espacio antes impecable de Antonio se volvió hermosamente caótico. Sofía se encontró suavizándose poco a poco, permitiendo visitas más largas, confiándole tiempo a solas mientras hacía mandados, viéndolo como un compañero en lugar de una amenaza. Desarrollaron una relación de coparentalidad profesional y distante, pero funcional. Ambos priorizando las necesidades de los niños por encima de sus sentimientos complicados. Ambos cuidadosos de no reconocer la atracción que ocasionalmente parpadeaba entre ellos como una chispa peligrosa. Entonces el padre de Antonio murió de repente, un infarto masivo que lo mató antes de que llegara la ambulancia. Antonio tuvo que volver a la ciudad para el funeral. Le pidió a Sofía si podía llevar a los niños para que conocieran a su familia, para que entendieran de dónde venían, aunque esa historia fuera complicada. El instinto de Sofía fue negarse, mantenerlos lejos de la toxicidad del mundo de Antonio. Pero vio dolor genuino en sus ojos mezclado con el deseo de compartir algo real con ellos. Así que accedió a un viaje de fin de semana con condiciones estrictas sobre supervisión y seguridad. La ciudad se sintió diferente esta vez para Sofía, menos amenazante ahora que había construido una vida más allá de ella, menos capaz de definir su valor. La casa familiar de Antonio era exactamente lo que esperaba, masiva, fría y llena de cosas caras que no estaban hechas para tocarse. Perfecta como un museo y completamente sin vida. Dorotea fue una revelación, sin embargo, una mujer que había pasado su vida a la sombra de su esposo, pero que emergió después de su muerte con una calidez y fuerza sorprendentes.
Miró a los trillizos con amor inmediato, sus ojos llenándose de lágrimas mientras se arrodillaba a su altura, tocando sus rostros como si confirmara que eran reales. Los he estado esperando. La voz de Dorotea fue suave, llena de maravilla. He estado esperando que mi hijo hiciera lo correcto, y aquí están. Aquí están por fin. Había preparado habitaciones para ellos, llenas de juguetes y libros apropiados para su edad, evidencia de que había planeado este momento, esperando esta oportunidad. Sofía vio a esta mujer blanca elegante abrazar a sus hijos sin dudar ni juzgar, reconociendo que no toda la familia de Antonio era veneno, que algunas ramas habían sobrevivido al suelo tóxico. El funeral fue difícil. Antonio enfrentando a familiares que susurraban sobre su divorcio y sus hijos, su juicio evidente aunque intentaran ocultarlo. Pero Dorotea estuvo a su lado con orgullo feroz, presentó a los trillizos como sus nietos sin calificaciones ni disculpas, su desafío dejando claro que quien tuviera problema podía irse. Sofía vio a Antonio en el contexto del daño de su familia y entendió cosas que antes no había comprendido, como la crueldad de su padre lo había moldeado, como la debilidad de su madre había fallado en protegerlo. Como lo habían entrenado desde nacimiento para valorar la apariencia sobre la autenticidad. El conocimiento no borraba su traición, pero añadía contexto, complicaba la narrativa que ella se había contado sobre su carácter. En la última noche, después de que los niños se durmieran en sus habitaciones temporales, Antonio y Sofía se sentaron en la biblioteca donde él una vez le había ofrecido dinero para borrar su existencia. La simetría no se les escapó a ninguno. Este momento de círculo completo pesado de significado y emociones no dichas. Mi padre murió odiándome. La voz de Antonio fue hueca. Sus últimas palabras fueron sobre cómo había destruido su legado, tirado todo lo que construyó por niños que nunca serían aceptados en su mundo. Murió enojado porque elegí el amor sobre el deber. Lo siento. Sofía lo dijo en serio, reconociendo que el duelo complicado seguía siendo duelo. Que perder a un padre con quien tenías una relación difícil llevaba su propio dolor específico. No lo siento. La confesión de Antonio fue callada pero segura. Su muerte me liberó de la última cadena, la obligación final. Por fin soy libre de ser yo mismo, quien quiera que sea eso. Sofía lo miró, viendo agotamiento, alivio y algo que podría ser paz, entendiendo que la transformación era posible incluso para personas criadas en toxicidad. Que elegir ser diferente a tus padres era su propia forma de coraje. Lo has hecho bien con ellos. La admisión le costó algo. Los niños te quieren, Antonio. No como una idea ni por lo que puedes proporcionar, sino porque apareces, porque estás presente, porque intentas ser lo que necesitan. Intento ser lo que me enseñaste que necesitaban. Antonio sostuvo su mirada. Eres una madre increíble, Sofía. Los salvaste cuando yo intenté destruirlos. Construiste una vida para ellos cuando yo no te ofrecí nada. Todo lo bueno en ellos viene de ti. El momento se estiró entre ellos, cargado de cosas que ninguno estaba listo para decir. Ambos conscientes de que algo estaba cambiando, de que lo que fuera que se había convertido este arreglo de coparentalidad estaba evolucionando hacia algo más complicado y peligroso. Antonio se inclinó hacia adelante, su intención clara, dándole a Sofía tiempo para retroceder, para detener esto antes de que empezara. Debería haber retrocedido, debería haber mantenido sus límites, debería haber recordado que mezclar pasión con su frágil asociación podía destruir todo. En cambio, lo besó, feroz, desesperada y llena de 3 años de rabia, duelo y anhelo no deseado. Antonio respondió con igual intensidad, sus manos en su cabello, sus cuerpos recordando lo que sus mentes habían intentado olvidar. Pasión y dolor tan enredados que eran indistinguibles. Sofía se apartó primero, jadeando, horrorizada consigo misma, entendiendo que acababa de complicar todo de forma irreparable. Esto fue un error. Lo sé. La voz de Antonio fue ronca, sus ojos oscuros de deseo, confusión y miedo. Se quedaron en silencio, ambos aterrorizados por lo que acababa de pasar,
ambos sabiendo que cruzar esta línea lo cambiaba todo, ninguno listo para examinar qué significaba o a dónde llevaba. El peso de sus elecciones presionando como una fuerza física. El beso en la biblioteca se convirtió en el terremoto que ninguno reconocía, pero ambos sentían constantemente, cambiando el suelo bajo su arreglo de coparentalidad cuidadosamente construido. Sofía se retiró inmediatamente después de volver a casa, imponiendo distancia de nuevo. Aterrada de que la memoria de su cuerpo de amarlo sobrepasara la memoria de su cerebro de la traición, de que el deseo físico la engañara hacia la vulnerabilidad. Antonio respetó su espacio, pero empezó a escribir cartas, páginas manuscritas a la antigua que llegaban diariamente, sin pedir nada, solo compartiendo pensamientos, progreso, miedos, gratitud. Escribía sobre sesiones de terapia donde desempacaba el daño de su padre. Sobre darse cuenta de que había huido de la intimidad toda su vida porque la vulnerabilidad se sentía como debilidad. Sobre entender que Sofía y los niños representaban todo lo real que había sido condicionado a temer. Sofía leía estas cartas tarde en la noche después de que los trillizos se durmieran, reconociendo vulnerabilidad y autenticidad que nunca había visto en él antes. Observando a través de sus palabras cómo hacía el trabajo difícil de cambiar de verdad en lugar de solo actuar el cambio. Sus muros empezaron a agrietarse poco a poco, pequeñas fisuras que dejaban entrar luz, posibilidad y esperanza aterradora. Dorotea se convirtió en una presencia inesperada en sus vidas, visitando mensualmente, colmando a los trillizos de atención mientras respetaba la autoridad de Sofía, enseñándoles sobre su herencia y la responsabilidad que venía con el privilegio. Se disculpaba repetidamente por no haber protegido a Antonio de su padre, por no haberle dado la infancia que merecía, por quedarse de brazos cruzados mientras lo moldeaban en alguien incapaz de conexión auténtica. Fui débil cuando importaba. La confesión de Dorotea fue pesada de arrepentimiento. Dejé que mi esposo destruyera la capacidad de amor de nuestro hijo porque tuve demasiado miedo de enfrentarlo. No puedo deshacer ese daño. Pero puedo intentar estar presente para mis nietos, darles lo que fallé en darle a Antonio. Sofía se encontró encariñándose con esta mujer que tenía todas las razones para rechazarlos, pero en cambio los abrazaba con devoción feroz. Que desafiaba a su propio círculo social para reclamar a estos nietos mestizos como familia, que probaba que la transformación era posible incluso para personas criadas en privilegio y prejuicio. Los meses pasaron con lentitud agonizante. Cada día, otra prueba de si Antonio mantendría su consistencia o revertiría a viejos patrones. Aparecía para cada visita programada. Nunca faltaba a un compromiso. Nunca ponía excusas cuando las cosas se ponían difíciles. Aprendió a trenzar el cabello de Valentina después de semanas de tutoriales en YouTube. Descubrió cómo calmar la ansiedad de Lucía sin palabras. Se convirtió en el lugar seguro de Mateo cuando el mundo se sentía demasiado grande y aterrador. Valentina empezó a llamarlo papá 8 meses después de su regreso. No porque nadie la presionara, sino porque decidió que se lo había ganado. Su aprobación, la más difícil y la más significativa. La primera vez que usó la palabra, el rostro de Antonio se derrumbó, lágrimas corriendo por sus mejillas, su gratitud e incredulidad tan crudas que Sofía tuvo que apartar la mirada de la intimidad de aquello. Lucía creó un retrato familiar que incluía a todos, Sofía y Antonio y los 3 niños y la tía Rosalía y la abuela Dorotea. Una visión de familia que existía en su imaginación pero que lentamente se volvía real. Se lo dio a Antonio durante una visita, observando su rostro con cuidado para medir su reacción. Y cuando él lo colgó en su refrigerador con reverencia, tratándolo como arte precioso, ella sonrió por primera vez en su presencia. Mateo les contaba a todos en el preescolar sobre su papá que se había perdido pero volvió. Una narrativa simple de niño que de alguna forma capturaba la complejidad mejor que cualquier explicación adulta. Las maestras se lo mencionaron a Sofía con preocupación, asegurándose de que estuviera segura, de que no fuera una situación peligrosa. Y Sofía se encontró defendiendo a Antonio, explicando que estaba genuinamente presente, genuinamente intentando, genuinamente transformado.
Sofía vio a sus hijos enamorarse de su padre y sintió su propia resistencia derrumbarse. Entendiendo que el perdón no era una decisión única, sino una serie de elecciones, una práctica diaria de soltar resentimiento y elegir conexión. Antonio se probó a sí mismo a través de la consistencia en lugar de grandes gestos. Apareciendo en citas médicas, eventos del preescolar y crisis de medianoche, convirtiéndose en el tipo de padre que Sofía alguna vez había soñado que podría ser, pero nunca esperó ver en realidad. Una tarde, después de una cena particularmente caótica, donde Lucía derramó jugo por todos lados, Mateo tuvo un berrinche por la rutina de dormir y Valentina declaró que odiaba todo. Antonio ayudó a Sofía a limpiar la cocina en un silencio cómodo. Se movían alrededor uno del otro con facilidad practicada, sus movimientos sincronizados por meses de coparentalidad compartida. Y Sofía se dio cuenta de que esto se sentía como una sociedad, como familia, como algo que había dejado de creer posible. Gracias por darme esta oportunidad. La voz de Antonio fue baja, cuidadosa de no romper la paz del momento. Gracias por creer que podía cambiar, incluso cuando yo no lo creía. Sofía lo miró, este hombre que la había roto y se había reconstruido, que los había elegido por encima de todo lo demás, que había aprendido que el amor era sacrificio. Presencia y aparecer incluso cuando era aburrido y poco agradecido. Te lo ganaste, Antonio. Te lo estás ganando todos los días. El beso ocurrió gradualmente esta vez. No pasión explosiva, sino conexión tierna. Ambos moviéndose el uno hacia el otro con intención, miedo y esperanza. Antonio acunó su rostro como si fuera algo precioso, su toque gentil y preguntador, y Sofía se inclinó hacia él, aceptando lo que había estado combatiendo durante meses. Te amo. La confesión de Antonio fue simple, sin calificaciones ni condiciones. Nunca dejé de amarte, Sofía. Solo estaba demasiado roto para saber cómo amarte de la forma correcta. Déjame intentarlo de nuevo. Déjame mostrarte que puedo ser lo que mereces. Sofía quiso protegerse, recordarle la traición, mantener los muros por seguridad. Pero estaba exhausta de luchar, cansada de dejar que el miedo tomara sus decisiones. Si hacemos esto, es para siempre, Antonio. Sin huir cuando se ponga difícil. Sin elegir carrera sobre familia. Sin volver a ser el hombre que nos desechó. Para siempre o nada. Para siempre. La promesa de Antonio fue absoluta. Pasaré el resto de mi vida probando que lo digo en serio. Se besaron de nuevo, más profundo esta vez. 3 años de anhelo, rabia, duelo y esperanza enredados juntos. Ambos entendiendo que estaban eligiendo algo aterrador y hermoso. Ambos listos para arriesgarlo todo por la posibilidad de estar completos. La propuesta llegó meses después, no en un restaurante ni en un espectáculo público, sino en la cocina de Sofía después de otra cena caótica. Antonio arrodillándose entre el desorden y el caos, sosteniendo un anillo hermoso pero no ostentoso. Cásate conmigo no porque los niños lo necesiten, no porque tenga sentido práctico, sino porque te amo, porque eres mi hogar, porque quiero pasar mi vida ganándome tu confianza y tu amor. Sofía miró a este hombre que la había destruido y se había reconstruido, que los había elegido por encima del imperio, que había aprendido que el amor era trabajo, sacrificio y aparecer todos los días. Sí. La boda fue pequeña e íntima, solo familia y amigos cercanos en la playa donde todo había empezado a sanar. Dorotea lloró durante toda la ceremonia. Rosalía sonrió con orgullo. Los trillizos actuaron como un grupo nupcial caótico que robó cada momento y hizo todo perfecto en su imperfección. Antonio adoptó legalmente a los 3 niños, haciendo oficial lo que se había vuelto verdad a través del tiempo, el esfuerzo y la consistencia implacable. Valentina Navarro, Lucía Navarro, Mateo Navarro, 3 niños nacidos de la traición, que se convirtieron en prueba de que la transformación era posible, de que el perdón podía sanar heridas que deberían haber sido fatales. Sofía mantuvo su nombre como Sofía Álvarez Navarro,
una hifenización que representaba su negativa a ser absorbida, su insistencia en mantener su identidad dentro de la sociedad. Compraron una casa juntos, fusionaron sus vidas, se convirtieron en compañeros, amantes y padres, construyendo algo real de las ruinas de lo que había sido destruido. Los niños crecieron conociendo su historia, las partes difíciles y las partes de sanación, entendiendo que su padre había fallado pero había elegido mejorar. Que la fuerza de su madre los había salvado a todos. Que la familia era algo que elegías todos los días a través de acciones, no solo biología. Años después, Sofía miraría a su familia y recordaría ese cheque sobre la mesa de cristal, esos 6 ceros que supuestamente debían borrarlos, y sentiría gratitud por su yo más joven, que eligió coraje. Que creyó que 3 latidos valían la pena luchar cuando el mundo decía que no. El océano se extendía infinitamente ante ellos, las olas capturando el sol de la tarde y transformando el agua en oro líquido que parecía verterse directamente del cielo. Sofía estaba de pie con el brazo de Antonio alrededor de su cintura, observando a sus trillizos de 5 años jugar en la rompiente con alegría intrépida. Sus risas llevadas por el viento salado que olía a libertad y segundas oportunidades. Valentina construía un castillo de arena elaborado, ordenando a sus hermanos con la confianza de alguien que conocía su propia mente por completo. Su voz llevaba autoridad que hacía sonreír a Sofía porque esa ferocidad venía directamente de ella, de la supervivencia, de negarse a ser disminuida. Lucía recolectaba conchas con precisión artística, arreglándolas en patrones que solo ella entendía, su concentración absoluta mientras creaba belleza de fragmentos dispersos. Mateo perseguía olas con abandono, chillando de deleite cuando el agua atrapaba sus pies. Su alegría contagiosa, pura e incontaminada por el peso de la historia que sus padres cargaban. Nunca pensé que esto fuera posible. La voz de Antonio fue baja, reverente, cargada de emociones que ya no intentaba ocultar. Pensé que había destruido cualquier oportunidad de esta clase de felicidad. Pensé que ese cheque, esas palabras, ese momento en el penthouse habían sellado mi destino como alguien que nunca merecería esto. Sofía se inclinó hacia él, cómoda en su presencia de formas que nunca imaginó sentir de nuevo después de esa noche en que su mundo se hizo añicos. Casi lo hiciste. Estuviste a un aliento de perder todo lo que importaba. Si hubieras empujado un día más, si hubieras hecho una amenaza más, si hubieras aparecido con abogados en lugar de humildad, no estaríamos aquí. Lo sé. Antonio besó su sien, su gratitud evidente en cada gesto, cada toque, cada momento en que la sostenía como algo precioso que no podía creer que se le permitiera conservar. Gracias por darme la oportunidad de ser digno de ti, de ellos. Gracias por ver más allá de quién era hacia quien podía convertirme. Gracias por ser lo suficientemente valiente para arriesgar tu corazón de nuevo cuando ya lo había roto una vez. Dorotea apareció a su lado, sus propios ojos húmedos, observando a sus nietos jugar, su transformación de matrona de sociedad a abuela devota completa y hermosa en su autenticidad. Había vendido la mansión después del funeral de su esposo, donado la mitad de su fortuna a causas que él habría odiado. Y reconstruido su vida alrededor de lo que realmente importaba en lugar de lo que parecía impresionante. Visitaba todos los meses ahora, se quedaba en la habitación de huéspedes que Valentina había decorado con dibujos de crayón. Leía cuentos de buenas noches con voces que hacían reír a los niños y amaba con la intensidad de alguien compensando el tiempo perdido. Son hermosos, los dos. La voz de Dorotea llevaba maravilla y orgullo. Construyeron algo extraordinario de piezas muy rotas. Tomaron devastación y la convirtieron en esto, en ellos, en una familia que no debería existir, pero existe porque ambos se negaron a rendirse. Sofía sonrió, reconociendo la verdad en esas palabras, sintiendo el peso de su viaje a sentarse en algo más ligero, algo que se sentía menos como carga y más como triunfo. Su familia era poco convencional, nacida de la traición y reconstruida a través del perdón, desordenada, imperfecta y absolutamente real de formas que la perfección pulida nunca podría lograr. Antonio había hecho el trabajo brutal de transformación,
había enfrentado sus demonios y cambiado fundamentalmente, había derribado todo lo que pensaba que lo definía para descubrir quién era realmente debajo de la actuación. Pero Sofía había hecho un trabajo igual de duro, aprender a confiar de nuevo después de que la confianza se rompiera, perdonar sin olvidar, permitir el amor después de que la devastación le enseñara que el amor era peligroso. Rosalía se unió a ellos, su presencia sólida y reconfortante, cargando la bolsa de playa llena de toallas, bocadillos y todas las cosas prácticas que hacían posibles las salidas familiares. Había sido su ancla en cada tormenta, la que los mantuvo unidos cuando se estaban desmoronando, la que creyó en segundas oportunidades cuando Sofía quería construir muros para siempre. Captó la mirada de Sofía y sonrió, esa sonrisa cómplice que decía que siempre había sabido que esta sería la forma en que terminaría la historia. Que el amor era más poderoso que el dolor cuando las personas estaban dispuestas a hacer el trabajo. Mateo corrió hacia ellos de repente, empapado y cubierto de arena, lanzándose a los brazos de Antonio con completa confianza en que lo atraparían, en que su padre siempre estaría allí para sostenerlo. Antonio lo abrazó fuerte, besando rizos mojados, su amor sin complicaciones y absoluto, su gratitud por esa confianza evidente en el leve temblor de sus manos al sostener a su hijo. Valentina lo siguió, exigiendo atención con el tono imperioso de alguien que sabía que era adorada, queriendo que sus padres vieran su logro arquitectónico, que presenciaran su creación. Lucía llegó última, aferrando conchas que quería mostrarle a su madre. Su voz callada describiendo los patrones que veía, las historias que cada concha contenía. El universo que encontró en cosas pequeñas y hermosas. Sofía los reunió a todos cerca, su corazón tan lleno que dolía, entendiendo que este momento era por lo que había luchado en aquellos días desesperados al principio, cuando no sabía cómo sobreviviría. Lo que había elegido cuando se alejó del cheque de Antonio, lo que había construido a través del agotamiento, la determinación y la negativa a dejar que su rechazo definiera su valor. Cuéntanos la historia otra vez. Valentina exigió, acurrucada contra el costado de Sofía. La de cuando nacimos. Sofía intercambió una mirada con Antonio, viendo la misma mezcla de dolor y alegría reflejada en sus ojos. Ambos entendiendo que sus hijos merecían la verdad, incluso la incómoda. Nacieron durante una tormenta, comenzó Sofía, su voz suave pero firme. La lluvia caía tan fuerte que sonaba como música. Y yo tenía miedo porque llegaron temprano, porque no sabía si era lo suficientemente fuerte para ser su madre. Pero ustedes fueron fuertes. La voz de Lucía fue segura. Absoluta. Tú eres la persona más fuerte del mundo. Tuve que serlo. Sofía besó la coronilla de la cabeza de su hija. Porque ustedes tres valían la pena ser fuerte. Valían todo lo que renuncié, todo lo que sobreviví, todo lo que luché. Valían elegirlos cuando el mundo decía que debía elegir diferente. El brazo de Antonio se apretó alrededor de su cintura. Su reconocimiento silencioso del dolor que había causado. La elección que había intentado robarle. El futuro que casi había destruido. Los niños no necesitaban saber esos detalles todavía. No necesitaban cargar el peso del peor momento de su padre. Pero algún día conocerían toda la historia. Y Sofía confiaba en que entenderían, que las personas podían cambiar, que la transformación era real, que el perdón era posible incluso después de una traición devastadora. Los amo, susurró Antonio como una oración, como una promesa, como la verdad más importante que había pronunciado jamás. A todos ustedes, completamente, para siempre, con todo lo que soy y todo lo que aún estoy convirtiéndome. Sofía lo miró, este hombre que había sido su mayor dolor y ahora era su alegría más profunda, que la había destruido y luego había pasado años reconstruyéndolos a ambos con paciencia, humildad y consistencia implacable. Vio las hebras grises en su cabello, las líneas alrededor de sus ojos de reír con sus hijos, la suavidad en su expresión que venía de finalmente vivir auténticamente en lugar de actuar para audiencias que no importaban.
Era hermoso en su imperfección, en su transformación ganada a pulso, en su elección diaria de estar presente incluso cuando la presencia era difícil. También te amamos. La voz de Sofía fue firme, segura, sin rastro de la vacilación que solía teñir cada interacción. Para siempre y siempre. A través de lo que venga, de cada desafío y cada alegría. Somos una familia, Antonio. No porque la biología nos hizo uno, sino porque nos elegimos mutuamente. Porque construimos esto con sangre, lágrimas y negándonos a rendirnos con lo que importaba. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo en colores que desafiaban la descripción. Morados profundos sangrando en naranjas, rosas y dorados que parecían el universo celebrando con ellos. Sofía entendió en sus huesos que esto no era un final de cuento de hadas, sino un comienzo real, el inicio de construir una vida en lugar de la conclusión de una historia. Habría días duros por delante, desafíos, conflictos y momentos en que viejas heridas se reabrieran solo para recordarles que existían. Pero los enfrentarían juntos como compañeros, como familia, como personas que habían aprendido que el amor era una elección diaria, no un sentimiento que se sostenía sin esfuerzo. Los trillizos corrieron de vuelta al agua, sus voces mezclándose con las olas, su alegría sin complicaciones y perfecta, todo lo que Sofía había luchado por darles. Ella lo siguió, jalando a Antonio con ella. Rosalía y Dorotea se unieron. Todos caminando hacia la rompiente juntos, sus risas elevándose por encima del sonido de las olas, su familia expandiéndose para abrazar a todos los que elegían amor sobre juicio, presencia sobre perfección. Sofía miró hacia atrás a la playa detrás de ellos, a las huellas que habían dejado en la arena, evidencia de su presencia, prueba de su existencia, marcas que la marea borraría. Pero que se harían de nuevo mañana y el día después, y cada día que eligieran aparecer. Pensó en la chica que había salido de esa oficina en el Penthouse con nada más que corazón roto y determinación, que había elegido la vida cuando borrarlos habría sido más fácil, que había construido milagros de la devastación. Gracias. La voz de Antonio fue ronca de emoción, sus ojos en sus hijos jugando en la luz dorada. Por no rendirte conmigo cuando yo ya me había rendido conmigo mismo. Por ver algo digno de salvar cuando pensé que estaba más allá de la redención. Por enseñarme que el amor no se trata de perfección. Se trata de aparecer. Se trata de elegir a alguien incluso cuando no lo merece. Se trata de construir algo hermoso de pedazos rotos. Sofía se giró para enfrentarlo completamente, el agua girando alrededor de sus piernas. La puesta de sol pintándolos a ambos en tonos de oro y posibilidad. Tú también me enseñaste algo, que el perdón no significa olvidar, pero sí significa soltar el peso de la ira porque cargarlo me estaba destruyendo. Que la transformación es posible cuando alguien está dispuesto a hacer el trabajo brutal de cambiar. Que las segundas oportunidades son aterradoras y hermosas y a veces lo más valiente que podemos hacer. Se besaron suave, dulce y lleno de promesa mientras sus hijos jugaban cerca y las personas que los amaban observaban con lágrimas y sonrisas. Todos ellos siendo testigos de esta familia que no debería existir pero existe, que nació de la peor traición y se convirtió en la redención más hermosa. Esto era su prueba de que la transformación era posible, de que el perdón podía sanar heridas que deberían haber sido fatales, de que algunos errores se convertían en la base de algo más fuerte que lo que existía antes. No perfecto, pero real. No fácil, pero valioso en cada momento difícil, cada lágrima derramada, cada muro derribado, cada elección de ser vulnerable cuando la seguridad habría sido más simple. No el final, sino el comienzo de todo lo que importaba, todo lo que valía la pena luchar, todo lo que hacía que la vida fuera más que solo supervivencia, sino realmente digna de vivirse. Las olas seguían llegando, constantes y eternas. Y Sofía entendió que su amor sería como eso, constante a través de tormentas y calma por igual, presente a través de devastación y alegría. Eligiéndose mutuamente cada día hasta que el último aliento abandonara sus cuerpos y más allá, hacia lo que viniera después. Para siempre y siempre, exactamente como lo habían prometido.